Hola, soy Andrea Aguirre y en este video te explicaré 3 conceptos clave sobre los derechos de autor en México, según la Ley Federal de Derechos de Autor, los cuales serán el concepto de divulgación y cómo se plasma en un medio físico, la duración de los derechos de autor y la posibilidad de heredar estos derechos. Empecemos con el concepto de divulgación. La divulgación es el momento en el que una obra se presenta al público por primera vez, ya sea de forma directa o indirecta. Es en este momento cuando el autor ejerce su derecho de decidir cuándo y cómo su obra es accesible para los demás. Por ejemplo, si un escritor publica un libro o un músico lanza una canción, ese acto de hacer público el contenido es la divulgación. Este paso es crucial porque una vez que la obra es divulgada, los derechos de autor comienzan a ser protegidos automáticamente. Es importante destacar que la obra puede plasmarse en cualquier medio físico. Esto incluye, por ejemplo, un libro impreso, una grabación de audio o video, o incluso una escultura o pintura. Lo que importa es que el público tenga acceso a la obra. Retomando el ejemplo del escritor, si escribes una novela y decides imprimirla en un papel para distribuirla en una librería, estás plasmando tu obra en un medio físico y realizas su divulgación al público, activando así tus derechos de autor. Ahora hablemos de la duración de los derechos de autor en México, los derechos patrimoniales, es decir, los que permiten al autor explotar económicamente su obra, duran toda la vida del autor y 100 años después de su muerte. Esto significa que los autores tienen la posibilidad de obtener beneficios económicos de sus creaciones durante su vida y que estos beneficios pueden continuar después de su fallecimiento hasta un siglo más. Además, si la obra tiene varios autores, como en el caso de un libro escrito en colaboración, el plazo de 100 años se cuenta a partir de la muerte del último coautor. Por ejemplo, supongamos que un artista, en este caso un pintor, crea una obra maestra en 2020 y fallece en 2050. Sus derechos de explotación de la obra estarán protegidos hasta el año 2150. Esto va a permitir que sus herederos disfruten de los beneficios económicos de la obra durante ese tiempo. Bien, ahora hablemos sobre esto último, ya que es un punto importante debido a que los derechos de autor pueden heredarse. Cuando un autor fallece, sus derechos patrimoniales pasan a ser parte de su patrimonio, por lo cual pueden ser heredados por las personas designadas en un testamento o, en su defecto, por los herederos legales. Estos herederos tendrán el derecho de continuar explotando la obra durante los años restantes del plazo de protección. Después de este periodo de 100 años, va a expirar y la obra entra en dominio público. Esto significa que cualquier persona puede utilizarla sin necesidad de pedir permiso ni pagar regalías. Por ejemplo, pensemos en un músico que compuso varias canciones y falleció en 1990. Sus herederos pueden seguir cobrando las regalías por estas canciones hasta el año 2090, que sería el plazo de protección que hay, de 100 años. Pero después de esta fecha, las canciones pasarán al dominio público. En resumen, la divulgación es el primer paso para que una obra esté protegida por derechos de autor. Estos derechos patrimoniales tienen una duración de 100 años después de la muerte del autor y además pueden ser heredados por los beneficiarios designados.